por la demanda, por lo que estamos haciendo, a veces no tenemos los circuitos físicos y tenemos que estar haciendo arreglos para poder eh, solucionar algún problema. Si nosotros requerimos más entradas en este ejemplo, si queremos 16 entradas y nada más tenemos multiplexores de 8, pues se puede hacer en cascada un arreglo para que puedan parecer que tengo 16 entradas y las dos salidas, pues una compuerta OR para hacer una única salida. En todos estos circuitos hemos visto que funcionan así, tanto el sumador, agrego otros sumadores pues para hacer mayor número de bits, en comparadores, donde quiera puedo hacer esto. Aquí el último ejemplo fue esto, donde se tiene el de color como amarillo del lado izquierdo, un registro de 8 bits, y en color verde un multiplexor de 8 entradas de datos, mi entrada de selección S0, S1 y S2, que es N, y una sola salida. Lo que hace ese circuito, decíamos, es una comunicación de paralelo a serial. Cada bit va a agarrar cada bit del registro y lo va a mandar a través de la salida Z. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de la entrada de selección de reloj. En la parte de abajo se tiene un contador. Apenas vamos a ver contadores en la próxima unidad. Pero la idea es que cuando entra un ciclo de reloj, una activación en alto o un flanco en alto, se produce una cuenta en S0, S1 y S2, pues tengo 3 variables, son 8 combinaciones, así que la cuenta va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al llegar a 7 se vuelve a repetir a 0 y así va a estar un ciclo infinito cambiando ese selector de 0 a 7 y lo que va a estar haciendo es seleccionar cada entrada, cada bit del registro y mandarlo a la salida. En la parte de abajo en el reloj se puede ver cómo con cada flanco de subida y de bajada en cada periodo se tiene pues, el valor de X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. Y se va a seguir repitiendo eso hasta que pare el reloj. Entonces, un ejemplo donde se ocupa el multiplexor es en las comunicaciones de paralelo a serial. Ahí les mencionaba que pues, es más rápido. En un solo ciclo de reloj se puede hacer la comunicación paralelo a paralelo, pero requiero de mayores líneas de interconexión y a veces no tenemos espacio. De hecho, si ustedes analizan su computadora, todos los periféricos son USB, al final son serial. Entonces, de los buses de la computadora, para no tener tantos periféricos tan grandes, se hace la comunicación de paralelo a serial. Es más lenta, pero requiere de menos espacio físico y todas las comunicaciones que tenemos, Ethernet, USB, pues cada vez van siendo más rápidas, pero al final es una comunicación de paralelo a serial. Otro ejemplo, les mencionaba hacer multiplexación
en displays, para no tener todos los LEDs conectados al mismo tiempo, se podía ir prendiendo LED por LED, pero era una frecuencia tan rápida que nuestro ojo o alcanzamos a percibir que estuviera de manera estática. Eso fue lo que se vio en la clase pasada. Entonces, ahorita para un repaso rápido les voy a pasar un video y después vemos implementación. ¿No? Aquí está el video. El video es nada más para que recuerden rápido lo del multiplexor y de ahí vamos, así como podemos ocupar los decodificadores y codificadores para implementar funciones, igual los multiplexores y demultiplexores también sirven para implementar funciones. Y ahorita, después de este video, vamos a ver cómo se implementan esos ejercicios. Me avisan si se escucha o no, por favor. Bloques de la lógica combinacional vemos el multiplexor y el demultiplexor. Primero explicaremos el demultiplexor. En este caso lo vemos en un diagrama de bloques. Me indica como el demux es la abreviación correcta. ¿Sí? Vamos a ver que en este circuito es muy importante ver que únicamente voy a tener un solo canal de entrada, ¿sí? Que es este. Voy a tener varios canales de salida, ¿sí? Y para elegir de la entrada a qué todos los canales, de los varios canales posibles de salida, va a ir dirigido el bit de la entrada, voy a tener estas dos A y B, que se les llama selección. Cualquier combinación en la selección AB me originará o me dará, ¿sí? Me direccionará este dato hacia D sub 0 o D sub 1 o D sub 2 o D sub 3. Esta es la parte del circuito de multiplexor. Vamos a ver cómo en una tabla y cómo se puede hacer a nivel de circuito y finalmente entender cómo funciona este elemento. Entonces, partimos como siempre en nuestra tabla de verdad. En nuestra tabla de verdad voy a tener, digamos, una entrada que es la E, ¿sí? También voy a tener la parte de selección que en este caso lo hemos puesto como AB. Y puedo tener varios canales de salida, que viene siendo D sub 0, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Así aparece, ¿sí? Aquí cabe mencionar que estos dos bits de esta parte va a ser mi bit de selección. Entonces, puedo tener las posibles o las siguientes, ¿sí? Si este es un 0, ¿sí? En este caso, normalmente cuando la habilitación de la entrada es un 0, no importa tanto el funcionamiento del demultiplexor, ¿sí? En este caso, así está. El diseño de este multiplexor es solamente uno, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Es un demux 1 por, ¿sí? Una entrada por 4 líneas de salida. Así vendrá siendo mi demultiplexor. Entonces, cuando sea 1, ¿sí? Yo ya podré tener las distintas combinaciones. Aquí puedo tener un 0, 1, un 1, 0 y un 1, 1. ¿Sí? Y aquí tendré mi bit de entrada que se va a transmitir a cualquiera de estas líneas de salida. Entonces, cuando se dé la primera combinación, este bit de entrada tendrá que aparecer en la línea D sub 0. Cuando se dé la siguiente combinación, tendrá que recorrerse hacia la línea D sub 1 y así sucesivamente. Como vemos, ya se nos es familiar esta tabla de verdad debido a que el circuito del decodificador es idéntico. El decodificador, ¿sí? De la parte del 2x4, el decodificador de 2 entradas y 4 salidas. Vemos que en esencia es el mismo circuito, no hay ningún problema y se puede implementar el mismo diseño, ¿sí? Vamos a implementarlo. Habíamos visto que nuestro circuito en este caso ya nada más tendrá una sola entrada, ¿sí? Que será la línea E. ¿Ok? Cuando vale 0, nada funciona, ¿sí? Tenemos las condiciones, no importa qué hay. Pero cuando hay un 1, este bit de 1 se debe transmitir a todas las salidas. Y debo de tener la parte de las líneas de, ¿sí? En este caso no es X, es A y es B, que me ayudará a mi selección de datos.
en esta parte es como ver de forma acostada o de forma horizontal el circuito del decodificador. Aquí tendremos las compuertas, cada una, ¿sí? de las AND, cada una esperando su señal. Entonces tenemos que la entrada de habilitación va a estar redirigida hacia todas las compuertas y va a estar condicionada de acuerdo al tipo de selección de datos, ¿no? Si por ejemplo aparece el A'B', que es en esta combinación, la primera que está aquí, si aparece A'B', ¿sí? Si yo selecciono eso, la entrada I, estrobo, estará en D sub 0. Si hago la siguiente combinación, A'B, ¿sí? A' lo tomo desde acá directamente y B lo puedo tomar desde acá. Al hacer esta combinación tendré el dato de sub 1. Siguiente combinación es A'B', que estando acá la B, ¿sí? Está un poco confuso toda esta parte, pero es cuestión de que simplemente le demos la orientación correcta. Y finalmente el dato A y B, así natural como aparece, sería la de 3. ¿Okay? Entonces, resumiendo el circuito, el funcionamiento, si yo aquí tengo un bit de entrada, si tengo 0, la tabla me dice que no va a hacer nada del circuito, todo va a ser 0. No me va a importar el funcionamiento. Pero si tengo un 1 y yo con esto puedo seleccionar, ¿sí? a qué canal este número 1, este bit 1 va a pasar, si a D sub 0, D sub 1, D sub 2 o D sub 3. Es decir, tengo una entrada y la puedo redireccionar de acuerdo a mi selección a varias o a una nada más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago la combinación 0,1, 0,1 me dice que aparecerá en la entrada de sub 1. Este bit se redireccionará hasta el D1. Y ahí tendré ese canal de datos, ¿sí? orientándolo con esta dirección, con esta selección, hacia este. Si elijo, por ejemplo, la 1,1, sé que me va a redireccionar hacia la de sub 3. La de 3, que es esta, este bit, ¿sí? pasará hacia la parte del D sub 3, hacia ese canal. Entonces ahí vemos, resumiendo, la parte del demultiplexor. Puedo tener demultiplexores llegando de una línea, ¿sí? o de una línea hasta 8 líneas, ¿sí? Entonces voy a tener varios diagramas de bloques. Vamos a ver a continuación la parte del multiplexor. Ahora explicando brevemente la parte del multiplexor, la palabra de hecho multiplexaje, ¿sí? o multiplexar en electrónica, quiere decir muchos en uno. Entonces en este caso ejemplifica muy bien el funcionamiento. Multiplexor, que significa muchos en uno, quiere decir que yo voy a tener una o muchas líneas de entrada, ¿sí? del circuito, y una de estas va a ser seleccionada para dirigirse a un único canal de salida, que en este caso se lee la estrobo. ¿Cómo va a estar definido esto? Pues va a estar dado, como siempre, por nuestras dos entradas de selección. En este caso tengo un multiplexor, ¿sí? de 4 por un canal, ¿sí? 4 entradas dirigidas o seleccionadas por medio de la dirección AB hacia un solo canal único de salida. También puedo tener, ¿sí? un multiplexor de 8 líneas por una salida, ¿sí? que sería un circuito más grande. Ahora, ¿para qué nos sirven estos circuitos? También, como en el caso del codificador y decodificador, que me ayudan a sustituir y a poder implementar funciones de circuitos ya en términos de bloques nada más. El multiplexor me va a ayudar cuando yo quiera transmitir varias señales, ¿sí? y no tenga yo en este caso, si yo quiero transmitir la D sub 0 y quiero transmitirla hacia una terminal, pero con demasiado cable, ¿sí? con un cable muy largo, ¿sí? tengo que tener esa misma longitud de cable hacia todos y cada uno de los elementos. ¿sí? D sub 0, yo quiero pasar un canal de datos de D sub 0 hacia otro lado, D sub 1 hacia el mismo lado. ¿sí? Entonces todo o cada una de las entradas va a tener esa longitud de cable, es mucho cable. Si no se nos permite, podemos siempre recurrir a la parte del multiplexor, que únicamente es tener un solo tramo de datos de cable largo y me basta con seleccionar cuál de estos datos va a pasar primero o después a través de ese canal. ¿sí? Entonces, bueno, aquí terminamos los temas de la lógica combinacional. Ya vimos muy bien los circuitos, ¿sí? los sumadores, los restadores, cómo se puede diseñar comparadores,
codificadores de multiplexores, la segunda parte de electrónica digital ya consta de la parte de los circuitos síncronos y los circuitos combinacionales. Bueno, hasta aquí alguna duda. No, profesor. No, bueno, a ver. Ahí está, se ve mi... Si estoy proyectando por ahí unos ejemplos. Sí. Bien, acá en estos ejemplos se van a implementar ciertas funciones pues, ocupando, pues, en este caso, los multiplexores. Entonces, aquí el primer ejemplo tiene una función AB negada más A negada BC. ¿Recuerdan que hay varias formas de expresar? Habíamos visto por ahí alguna diapositiva en la cual para poder saber este primer valor AB negada, a partir de qué ecuación sale. Nosotros, recuerden que siempre tenemos una expresión y cuando la queremos implementar, pues tenemos que reducir a la mínima expresión. Y para eso, pues factorizamos y hacemos ciertos arreglos. En este caso, aquí lo que interesa saber es a partir de dónde viene esa reducción. Así que lo que hacen aquí donde está la solución, si ven, tenemos la misma ecuación de arriba, AB negada más A negada BC. Entonces, mencionan que la van a llevar a la forma canónica. ¿Por qué llevarla a la otra forma? Porque no sabemos cómo se está reduciendo ese primer término de AB negada. Entonces, si vemos después del símbolo de igual y tenemos AB negada, si nosotros sumamos C y restamos C negada, pues recuerden que eso es un 1. No estamos alterando nuestra ecuación. Recuerden que en una ecuación de igualdad o desigualdad, pues para que se mantengan equilibrados, si yo sumo de un lado, pues también del otro lado voy a sumar o restar o multiplicar, o dependiendo de lo que yo quiera hacer. En este caso, a ese primer término AB negada, si yo le agrego C más C negada, recuerden que eso pues es una simplificación de 1 y prácticamente al multiplicar por 1, pues no estoy afectando ese resultado. Entonces, el segundo término queda de igual forma, A negada BC, igual, y aquí, pues de este término vamos a distribuirlo, y entonces el primero queda A B negada C, que sería este, y este segundo, pues A B negada C negada, que sería este segundo, y en el tercero, pues nada más copiamos este valor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente redistribuyendo la función que teníamos original, ponerla en su forma canónica. ¿Por qué? Porque en la forma canónica me va a poder permitir expresar donde hay un 1 o donde hay un 0 en mi siguiente tabla de verdad. Esta tabla se está ordenando, parece un mapa de Carnot, pero no lo es. En
eso tengan mucho cuidado. Fíjense, la expresión así como se ve, pues nosotros diríamos, mira, tenemos A, B y C, lo están dividiendo. Aquí tenemos 0, 0, tenemos 0, 1, pero recuerden que en Carnot el siguiente es 1, 1. Y nosotros aquí es 1, es 2 y es 3. No estamos haciendo, y perdón, en la parte de abajo pues tengo 0, tengo 1. Nada más es un solo bit. No estamos, se ve como un mapa de Carnot, pero hay que tomar en cuenta este orden. El orden es normal, 0, 1, 2 y 3. Ahora, recuerden que siempre, bueno, aquí va a depender qué variables vamos a ocupar como una sola. En el mapa de Carnot también puedo poner en esta parte A, B y acá C, o aquí C, como está aquí, C y AB, como quiera. El chiste es que yo ya tengo la forma canónica y voy a expresar los unos, pues donde aparezca A, B negada C. El primer uno, el primer término, este primer término, AB, A, aquí estaría A, B negada, y después tengo una C, sería este término de aquí abajo. Después el otro término A, B negada, C negada, sería este de aquí. Y el tercer término, A negada, aquí lo podemos ver, A negada, B y C, sería este 1. Entonces, de ahí llenamos lo demás con 0. No estamos haciendo nada en especial, no estamos agarrando ningún orden como en Carnot. Aquí simplemente tomamos la variable con su peso normal, colocamos pues donde se vaya a asignar un 1, y lo que se procede a hacer es ver para esta entrada de selección. Nosotros vamos a poner un multiplexor, en este caso de 2 entradas. Entonces, las entradas, en este caso, sí se alcanza a ver esta tabla y el circuito que está aquí abajo. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí. Bueno, si no, a ver. Lo vamos a hacer más grande aquí. Ahí está. Todo es lo mismo. Bien, entonces, ¿qué fue en resumen? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos la función original y simplemente la llevamos a su forma canónica. En su forma canónica la vamos a expresar en una tabla donde estamos agrupando A, B. Esas A y B van a ser mis entradas de selección. Son 2 bits. Lógico, pues voy a tener 4 entradas. Y C va a ser la variable que vamos a ocupar como selección. ¿A qué me refiero con eso? Si vemos en la parte de abajo nuestro multiplexor de 4 entradas, 0 a 3 y 2 entradas de selección, pues tengo una sola salida. Entonces, ¿qué pasaría o qué pasa aquí en la tabla cuando mi entrada de selección es 0? Cuando mi entrada de selección es 0, 0, de A y B, en mi salida va a haber un 0 cuando C es igual a 0 y va a haber un 0 cuando C es igual a 1. Entonces, al final, pues no importa qué valor tenga C,
Si mi entrada de selección es 0, 0, pues mi salida es 0, y por lo tanto es 0. Así que en esta primera entrada, ya no me dejó ahí ese. Esta primera entrada, pues lo vamos a asignar a tierra. ¿Por qué? Porque no me va a importar el valor que tenga C. Cuando se seleccione 0, 0, pues va a pasar un 0 a la salida. Ahora, ¿qué pasa? Ven para acá. ¿Qué pasa cuando AB es 0, 1? Cuando AB es 0, 1, vemos que la salida es 0 y la salida es 1. Entonces, no es igual. Cuando no es igual, igual que, que en los ejemplos anteriores, cuando hacíamos una función con un decodificador, si la salida no es igual, entonces tengo que ir a ver cómo se comporta la variable que estoy ocupando como entrada de datos. Entonces, la selección es 0, 1, mi salida es 0, mi salida es 1. Tengo que ir a comparar qué tengo en C. Mi salida es 0, C vale 0. Mi salida es 1, C vale 1. Entonces, ¿a quién voy a poner en la entrada? Pues a C. C me va a dar el valor y aquí lo tenemos en la parte de abajo. En el caso de que se seleccione 0, 1, que es pues es 1 en binario, entonces la entrada de selección va a valer C. ¿Por qué? Porque cuando C valga 0, pues aquí quiero 0. Cuando C vale 1, aquí quiero 1. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Y qué pasa cuando es 2? ¿Qué pasa cuando mi entrada de selección es 2? Mi salida es 1 y mi salida es 1. En ese caso, pues ya no tengo que ir a ver qué tengo en C. ¿Por qué? Porque en ambos casos mi salida tiene que ser 1. Si mi salida es 1, entonces a esta entrada de selección 2 le asigno un 1 y asignar un 1 es asignar un voltaje lógico de 5 para que se asigne un 1 lógico. Aquí a mi entrada número 2. Si regreso a mi tabla, ¿qué pasa cuando mi selección es 1, 1? Pues mi salida es 0 y mi salida es 0. Entonces, como es 0 la salida a fuerza, el pin 3 le estamos conectando un 0. Y de esa manera estamos implementando esta función AB negada más A negada BC. ¿Qué hace ahorita? Pues no lo sé, pero así la implementé o así se implementa. ¿Hay alguna duda? Hasta aquí. Fíjense cómo la tabla no es un mapa de Carnot. Y lo único que me interesa es saber qué valor tengo en la selección. Si si coincide la misma salida, 0 y 0, pues es 0, 1 y 1, pues es 1, 0 y 0, pues es 0. Pero cuando es diferente, entonces mi criterio de selección es la variable C. Vamos a suponer que aquí mi salida hubiera sido 1 y aquí 0. Entonces tendría que ser C negada. ¿Estamos bien? Bien. Vemos el siguiente. Sí. Sale. Ejercicio 2. Y aquí ejercicio 2.
Bien. Igual nos dice ejercicio, empleando un multiplexor de 8 entradas de información o de datos y 3 de selección. Recuerden, siempre va, siempre se cumple que en estos casos, si mi selección es de 3, 2 a la 3, pues son 8 entradas de datos. Entonces siempre vamos a encontrar multiplexores, no voy a, de 2 a 4, de 3 a 8, esos son los decodificadores. En el caso del multiplexor se dice que es 1 a 8 porque nomás es una salida, o de 8 a 1, depende. Si es multiplexor, pues es de 8 a 1. Si es de multiplexor, pues va a ser de 1 a 8. Pero siempre para el número de entradas tiene que coincidir el número de entradas de selección. ¿Ok? Entonces, aquí se tiene la función de C negada, B negada, negada, todo lo demás. También nos está haciendo un comentario que la variable de mayor peso pues es D, así como está. Digamos que siempre pues nosotros tratamos siempre de dejar la variable de mayor peso del lado derecho, o sea que no hay, a pesar de que nos están haciendo esa advertencia que D es la variable de mayor peso, pues está bien colocada, que A es el bit menos significativo, luego B, luego C y al final D es el más significativo. De esos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Pero en realidad son 4 variables. Si son 4 variables, nosotros tenemos una combinación de datos de 16. 16 valores. De esos nada más vamos a ocupar 8, que son esos términos que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Ya está en la forma canónica o no está en la forma canónica? Recuerden que el primer ejercicio teníamos que hacerlo en la forma canónica. Entonces mi pregunta es, ¿aquí ya está en forma canónica o no? Ya, profe. Ya está. Entonces, ahora procedemos a hacer nuestra tabla. Aquí es nuestra tabla. Fíjense cómo otra vez el de mayor peso, en este caso D, es uno solo. Son, por aquí el enunciado me decía que quería ocupar 8 entradas de información, 3 de selección. En la parte de abajo, pues ya estamos viendo, este es nuestro multiplexor de 8 datos de entrada, 3 de selección, y tenemos nuestra tabla. Nuestra tabla, entonces, los bits menos significativos son B, C, B y A, y para eso, pues tenemos en esta parte, pues tenemos 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, de aquí sería 5, 6 y 7. No es un mapa de Carnot, repito de nuevo. Si ven, es la numeración normal en binario. Aquí tengo mi variable de mayor peso, 0 y 1. Y entonces vamos a ver qué hay en esta columna. Cuando yo tengo mi entrada de selección es 0, 0, 0, mi salida es 0 y 1. Cambia. Entonces, cuando cambia, tengo que ir a ver cómo está mi variable D. En este caso, tengo 0 y D vale 0. Tengo 1 y D vale 1, así que mi salida es D. Para cuando la de selección es 1, veo que se cumple lo mismo que en la columna anterior. Tengo un 0 y tengo un 1. Cuando mi salida es 0, D vale 0. Cuando mi salida es 1, vale 1. Así que mi salida de selección tiene que ser la variable D.
Lo mismo, pues de una vez uno va viendo, dice, si aquí tengo 0, 1 y 0, 1, pues de una vez busco, aquí no, aquí hay otra vez 0, 1, así que mi salida es D. Aquí pues no se ve 0, 1, aquí dice 0, 0, pero es D, ahorita vamos a ver aquí qué pasa. Entonces, al menos ya tenemos pues esta y esta, que son, bueno, perdón, antes de todo esto ya no verifiqué si los unos estaban de manera correcta. Recuerden, son 8 términos los que aparecen aquí, pues debo tener 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, el primer término nos dice que es D, y de ahí todas negadas. Entonces, cuando es D, y de ahí todas negadas, este sería el primer término. El segundo término sería DC. Entonces, D vale 1. C, donde C valdría 1. Aquí puede valer 1. Y de ahí tenemos B negada, A negada. Este sería mi segundo término. Mi tercer término, D negada C. D negada C vale 1, C vale 1. Pues aquí, pero aquí es 0. Aquí, pero también es 0. Aquí tenemos D negada, C, tenemos B y A negado. Este es mi otro término. Luego D y C negado, D, C negado. Tenemos B y A negado. Sería este otro término. Este de aquí. Entonces, pues hicieron un chilaquile para... no hay un orden de que primero hayan ido toda esta fila y después la otra fila o de columna en columna. Al menos aquí lo único que sí podemos ver es que cada término de estos pues está expresado con un 1 aquí. ¿De eso se queda claro? En esa parte sí me confundí un poco. ¿De dónde salen esos unos? ¿O qué? En cómo, lo que acaba de explicar de la función, de cómo son expresadas, cómo nos damos cuenta es que es la de la tabla. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, este último término. Este último término tiene D negada CBA. Si yo busco aquí D negada, no lo voy a buscar aquí en esta fila, voy a buscar D y aquí D negada. Entonces busco en esta fila. Después dice que tengo una C normal. C normal, pues voy a tener un 1. Después tengo una B normal. Aquí ya tengo C, vale 1. Pero B no vale 1 normal, vale 0. Entonces ese no me interesa, este tampoco. Llego a este último, bueno, aquí ya tengo C vale 1, aquí B vale 1, pero me dice que A es normal y aquí A vale 0. Entonces el término que corresponde a esta parte, este de aquí sería este. El término, ¿ese sí queda claro? Sí, ya. Entonces, pues así para cada uno. Voy a ver, otro. Les digo que no está en orden. El otro término, vamos a ver a quién pertenece.
D, C y todas en 0. Entonces aparece D aquí y todas en 0, sería este de aquí. 0, 0, 0, todas negadas. Así. Ok. Entonces, pues de esa forma se van tomando los términos y se van colocando los unos en la tabla. Fue lo que les mencioné que ya no había realizado, ya nomás me fui directo a la tabla. Una vez que ya tenemos la expresión canónica, se ponen los unos y entonces lo único que estamos verificando es qué valores hay en las columnas. Cuando vale 0, 0, ya vimos que es, como son diferentes, la salida es 0 y aquí 1, pues tenemos que ir a ver qué hay en D. Y en este caso, pues D coincide. Cuando la salida es 1, pues D es 1, así que mi salida aquí es D. Si en esta columna también tengo 0, 1, pues también se cumple D. Y así cada columna que tenga 0, 1, como esta otra, pues también mi salida va a ser D. Ahorita dejamos esas tres. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, en este caso, para esta entrada de selección, la 2, 0, 1, 0, mi salida es 1 y mi salida es 1. Si mi salida es 1, no me interesa que haya en D. Mi entrada, pues tiene que ser un 1. Así que lo mismo se va a cumplir cuando yo tengo 0 y 0. Cuando mis salidas son ceros en esa entrada de selección, no me importa que haya en D, mi salida tiene que ser 0. Entonces voy a ver si hay otros que cumplan. Si aquí dice que es 0 y 0, entonces este valor no tendría que ser D, tendría que ser 0. 0. Aquí tendría que ser un 0, no D. Ahí está. De ahí tenemos 1, 1, pues mi salida es 1. Y aquí tenemos 1, 0. Entonces, todas las que son iguales 0, 0, pues 0. 1, 1, 1. 0, 0, 0. 1, 1, 1. Y ya nada más esta última. ¿Qué pasa? Aquí tengo un 1 y tengo un 0. Como difiere, cuando mi salida es 1, mi entrada D es 0, mi salida es 0, mi entrada D es 1, así que está inversa mi señal D. Por esa razón se selecciona D negada. Entonces, a partir de estos valores que ya se encontraron, se hace el circuito que está aquí abajo y tenemos entonces las entradas de selección C, B y A. En esto también deben de tener cuidado. Fíjense, no es lo mismo que en mis entradas de selección yo ponga A, B y C. Y de ahí que yo ponga, por ejemplo, para la entrada 0, aquí, la primera vale D. Entonces, fíjense cómo está aquí mi señal D. Y esa señal D la vamos a meter para 0, se va a meter para 1, como para este va un 1, aquí está, mi entrada 2 vale un 1, mi otra entrada 3 vale un 0, mi entrada 4 vale un D. Aquí lógico, pues están otra vez de manera persistente, como ellos dejaron una D, pues entonces para ellos este valor pues es correcto, están poniendo una D, pero ya dijimos que no iría aquí una D, tendría que ir un 0, y si va un 0, entonces este valor tendría que ir pues aquí y después le agregamos otro valor a 0, prácticamente.
Para cuando vale 6, tiene que ir un 1 en esta parte, pues va el 1 de BCC. Y para el último caso, en el 7, tenemos a D negada. Aquí tenemos D, pasa por un inversor y queda D negada. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Queda claro cómo se implementa el circuito? No, profe, está bien. Aquí nada más recuerden que en este caso está mal esta parte. Bueno, si es aquí 0, 0, pues tendría que ser un 0. Igual aquí lo implementaron de otra forma. Y ya nada más les digo, deben de tener cuidado. No es lo mismo que aquí en la tabla yo tengo C, B, A, y lógico, pues tengo 0, 0, 0, 1, 2, 3, hasta 7, y que yo aquí ponga A, B y C. ¿Sí ven por qué no daría el resultado correcto? ¿O no lo ven? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Que si yo invierto los bits, ¿por qué está mal? Pues porque alteraría la entrada de selección, ¿no? En su orden. Ajá, ¿y eso qué me da a la salida? Pues te va a dar diferentes valores. No Por va a dar la decir, secuencia que yo quiero. ajá, porque por decir, si ordena de A a B, C, digamos en el 1, pues sería 1, 0, 0. Y ahí es donde se invertiría, ¿no? 1, 0, 0. Bueno, hasta lo que dijiste al principio, o sea, está bien. Debo de tener cuidado. Si en la tabla yo estoy poniendo un orden de C, B y A, pues debo de mantener ese mismo orden a la hora que yo voy a cablear en el circuito físico. Si en la parte de la tabla pusiéramos desde un principio A la izquierda, B en medio y C a la derecha, pues entonces ese mismo orden tendría que ir en la parte de abajo. Simplemente tener cuidado que debe de tener el mismo orden. Eso es lo único que quiero resaltar. ¿Ok? Bien. Si no hay dudas, vamos a ver otro ejercicio. Un ejercicio 3. Fíjense cómo cada vez van poniendo mayor cantidad de variables. Aquí nos mencionan ejercicio 3, repetir el ejercicio anterior empleando un multiplexor de 16 entradas de información y 4 de selección. Y en la anterior teníamos uno de 3 por 8. Siempre, fíjense, siempre que son 4 variables. Si yo ocupo 3 de selección, pues siempre va a haber una función, una variable, en este caso D, que va a ser la función para que yo pueda estar monitoreando. Pero son 4 variables. Y si yo desde un principio tomo lo que me dicen aquí, yo voy a repetir el ejercicio anterior, pero ahora en lugar de ocupar un multiplexor de 8 entradas y 3 de selección, voy a ocupar uno de 16 entradas
y 4 de selección. Quiere decir que voy a agotar todas todas mis variables. No va a haber una variable con la que yo pueda hacer esa comparación. ¿Ok? Entonces, si no hay una variable con la que yo pueda comparar, pues se va a hacer una tabla donde se va a asignar, en este caso, todos, simplemente quién me va a dar un 1 y quién me va a dar un 0. Si yo analizo estos valores, estos 8, pues aquí me dice, ¿sabes qué? Para este valor de 0, 0, o sea, D negada, C negada, pues 0, 0. Para B, pues es un 1. Para A, negada, pues es un 0. Me dice, para esto, pues eso significa, perdón, este valor me dice, es 2 en binario, significa que va a ser la entrada y 2. Para el caso de aquí, en en esta parte, pues nosotros tenemos D, aquí vale 1, aquí tenemos C negada, pues vale 0, B negada, vale 0, A, vale 1, ese valor en binario, pues es el 9, es 8 más 1, 9, pues va a ser la entrada y 9. Entonces, lo único que estamos haciendo en esta tabla, como ya están agotadas como ya están agotadas todas las variables, no puedo hacer una que me represente, pues, con otra variable. Entonces, lo único que estamos haciendo es decir, ok, al 2, pues le voy a meter la entrada y 2. Al 9, el 9, el 14, 14, el 6, el 6, el 10, el 10, 7, 12, 8 y 13. Esos son los 8 valores que deben de tener un 1. ¿Por qué? Porque yo quiero que la salida se active para estas combinaciones de entrada. Entonces, lo único que se hace es, tenemos en la parte de abajo las 4 entradas de selección y cuando cae 2, se alimenta BCC. Cuando caiga y 6, y 7, y 8, y 9, y 10, aquí, y 12, 13 y 14, cuando caiga cualquiera de esas combinaciones, ¿qué valor le voy a asignar? Un 1. Entonces, ese va a pasar a la salida. Y ahora, en caso contrario, pues todas las demás que me sobran, 0, 1, 4, 5, 11 y 15, pues se van a aterrizar a 0. Y eso es todo. En ambos casos, la implementación es muy sencilla. Recuerdan que cuando habíamos implementado con el decodificador, ¿qué les había mencionado? Que cuando yo ocupo, ya sea el decodificador o el multiplexor, donde ocupa todas las variables, pues nada más ocupo un solo bloque. Pero si a mí digo, oye, pero yo no tengo, en estos momentos no tengo un multiplexor de 16 a 1 y tengo uno de 8. Ah, bueno, tengo uno de 8 a 1, pues voy a hacer esta parte. Y veíamos entonces, aquí en esta parte, fíjense, estoy ocupando una compuerta adicional, que es un inversor. Y ahora yo pregunto, ¿podría yo implementar este mismo circuito en un multiplexor de 4 entradas de datos y 2 bits de selección? ¿Puedo o no puedo?
Yujú. ¿Sí me escuchan? Chicos, Sí, Sí, profe, profe. sí lo escuchamos, pero no sé la respuesta, la verdad, no puedo. Se escucha un poco cortado yo, profe. No creo que es mi internet. en el caso, vamos a suponer que sí se puede. Sí se puede. ¿Qué pasaría con este diagrama? Si yo ocupo un multiplexor de 4 entradas y de datos y 2 entradas de selección, quiere decir que aquí yo voy a tener 2 variables de entrada. Se me va a generar más circuito externo. Y recuerdan que cuando estuvimos viendo el ejemplo del decodificador, si ocupábamos todas las variables, solamente ocupábamos un bloque. Si ocupábamos un decodificador que tuviera menos entradas, ocupábamos mayor número de compuertas externas. Y entonces aquí pasa lo mismo. Si yo ocupo un multiplexor desde un inicio que ocupe todas las variables, no estoy ocupando circuitos externos. Este ejercicio nos decía, implementa el anterior. Es este mismo. Aquí estamos ocupando un multiplexor de menos entradas. Como estamos ocupando uno de menos entradas, entonces ya empezamos a requerir mayor número de compuertas exteriores, que bueno, en este caso pues nomás es un inversor, pero de manera general ocupamos más. Entonces, si se me ocurre todavía realizarlo de 4 entradas y 2 entradas de selección, entonces aquí afuera me va a quedar todavía mayor número de compuertas. ¿Ok? A eso es lo que quería llegar. Y yo les pregunté en aquella ocasión, ¿por qué cuando yo ocupaba un circuito que tenía menos número de entradas, tenía yo que ocupar más componentes externos? Y el resultado o la respuesta fue que cuando yo ocupo uno más grande, un decodificador o un multiplexor que tiene mayor número de entradas, quiere decir que tiene mayor número de compuertas internas. Por esa razón, yo ya no ocupo compuertas externas, porque ya están de manera interna. ¿Sí queda claro esa? O sea que esas compuertas no dejarían de existir, solo que estarían internamente. Sí, solo que tú no las ocupas. Ajá, Puede que las ocupe, puede que no. ok. Ahora, ¿cuándo sería un desperdicio? ¿Cómo sería un desperdicio? Imagínense que yo nada más tengo 2 entradas, pero una de mis entradas es esta, es la 14, y mi otra entrada es la 2. A mí va a ser una sola función que va a tener 2 términos, pero uno de esos términos va a tener el valor 14 y el otro el 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo voy a conectar aquí el número 2 y voy a ocupar aquí el 14. Y todos los demás los voy a mandar a 0. Ahí dijeran, oye, pero si son poquitos, pues, ¿por qué no lo implemento? Pues con puras compuertas tradicionales. ¿Por qué?
Porque aquí, imagínense, son 16 combinaciones y yo nada más estoy ocupando 2. Por simplicidad, miren, el ejemplo yo nomás lo hago así, ¿no? Digo, pues aquí tengo cableo el 14, alambro el 2 y listo. Todo lo demás lo mando a 0, ya acabé. Y soy bien rápido para hacer mi circuito. Pues sí, pero y todas las compuertas que están ahí internas desperdiciadas. Entonces, pues siempre se tiene que mediar entre ocupar un dispositivo más grande o un dispositivo más pequeño. En este caso, si nada más tuviera yo estos dos términos, pues todavía desperdicio menos si ocupo este, ¿no? Y todavía a lo mejor puede que ocupe menos si ocupo nada más puras compuertas. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si hay un cuarto. Aquí está. Dice, el control de una prensa, el último ejercicio, se consigue mediante 3 conmutadores, de modo que el proceso industrial se detendrá por razones de seguridad, exclusivamente cuando se pulsen simultáneamente 2 de ellos, y si no se actúa sobre ninguno. Entonces ahí ya nos está dando las características, cuando 2 se apachurren o cuando ninguno. En cualquier otra circunstancia, el proceso continúa. Entonces, si analizamos la tabla de verdad, son 3 conmutadores. Si son 3 conmutadores, pues tenemos 3 variables. Entonces, aquí me aparecen mis entradas A, B y C. Son 3 variables. Tengo para 3 variables 8 combinaciones. Serían 8 entradas de datos. Recuerden que siempre empezamos en 0, así que terminamos en 7. Y nos dice que cuando ninguna estaba, mi salida es 1. También era 1 cuando se presionaban cualquiera de esos 3 que se seleccionaran 2. Entonces aquí tenemos B y C, son 2. La salida F sería 1. Aquí en I4 no se cumple, en I5 se cumple, que estaría activo A y C, F es 1. En 6, A y B serían 1, mi salida F es 1. Y aquí en 7, en la condición nos dice al menos 2, pero al menos 2, si son 3, pues es mayor y así que también es un 1. La forma canónica de esta función f, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. El primero de aquí, lo voy a poner aquí así, sería este. A negado, B negado, C negado. Después tendríamos A negada, BC, A negada, A normal, B negado, C, este de aquí, A, B, C negado y el último A, B, C. Lo único que estamos entonces haciendo es escribir esa tabla con mis 8 combinaciones, con lo que me está diciendo aquí de que al menos 2 estén simultáneos o que no actúe ninguno. Ya se cumple en esa tabla de verdad, se saca la función y teniendo esa función, si ya tengo, fíjense, son 3 variables, entonces pues no necesito ocupar, si quiero hacerlo rápido, pues enseguida
ocupo un multiplexor de 8 entradas, 3 entradas de selección. Y lógico, pues cuando coincida I0, I3, I5, aquí tenemos I0, I3, I5, I6, I7, todas conectados a 1, que es BCC. Y en el caso, por los que no, tienen que ir conectados el 0, 1, 2 y 4 conectados a 0. Y de esa manera, imagínense este circuito, si ustedes lo hacen de forma tradicional, pues tenemos aquí que resolver esta ecuación ya sea por puras ecuaciones, o con Karnoff, o con McCloskey, y una vez que ya tengo, pues implementarlo. Y aquí no necesito, en esta tabla no necesito sí necesito sacar la ecuación, lógico, pero no necesito simplificarla. De manera automática la puedo implementar con un multiplexor. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? No, profe. No. De mi parte no, profe. Bueno. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué todos los términos que no pertenecen a mi función, por ejemplo, el 1, el 2 y el 4, ¿por qué tengo que conectarlos a tierra? ¿Por qué no los dejo libres nada más? Porque en tierra están negados y no están activos. Pues sí, pero ¿por qué no los dejo así libres? O sea, sin conectar, pues. Porque al final esas condiciones no me interesan. La 1, la 2 y la 4. Las puedo dejar sin alambrar, ¿no? No, pues no sé. Pero sí puedo hacer eso, ¿no? Yo puedo agarrar la 1, la 2 y la 4, pero simplemente no las conecto. Y eso no tendría por qué alterar aparentemente el funcionamiento de mi circuito. Pero entonces, en todos los ejemplos, cuando no se ocupan, los mandan a 0. Y esa es mi pregunta, ¿por qué? Muaca. Pues quédense con esa pregunta porque investiguenla. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos una función que nos dice son 4 variables y los mitérminos son el 0, 2, 3, 7, 8, 13 y 15. Son, pues a partir del 8, pues ya sabemos que son 4 variables, pero en lugar de ocupar un multiplexor de 16 a 1, pues están pidiendo que se haga con un multiplexor de 8 a 1. Así que, pues de las variables, tenemos aquí B, C y D, son las menos significativas, A es la más significativa,
Entonces, realizamos nuestra tabla, como se aprecia, y hacemos coincidir que las entradas de selección, pues va a tener asignadas cada una de las entradas. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para el caso de BCD. Para el caso de A, pues tenemos 0 y 1 nada más. Si vemos en esa tabla los valores que están en la esquina inferior derecha, como en azulito o gris, pues son los valores de la posición de acuerdo a la tabla, pues de 0 hasta 7 y en el renglón de abajo de 8 hasta 15. ¿Y quiénes son los únicos que se van a activar con 1? Pues son 0, que sería este de aquí, serían 2, que ya está aquí, serían el 3, el 7, 3, 0, 2, 3, el 7, el 8, aquí está, el 13, el 15. Esos que acabo de sombrear pues son los que efectivamente tienen 1 que coinciden con mi función. ¿Ok? Hasta ahí es lo que ya hemos estado analizando, hacemos nuestra tabla, coincide, ponemos los unos, y entonces ahora lo único que vamos a proceder es pues, ver qué pasa en la primera columna. Entonces, aquí en la primera columna, podemos ver que mi entrada es 1, mi salida, perdón, cuando mi entrada de selección es 0, 0, mi salida es 1 y mi salida es 1. No me importa A, así que aquí mi entrada tiene que ser un 1. Si es 0 y 0, pues de una vez le mando a 0. Y de una vez veo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Sí queda claro por qué ya me voy directo a eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, para esta, para I2, tenemos que la salida es 1 y 0. Entonces, analizamos qué hay. Que aquí mi salida es 1 y mi señal A es 0, mi salida es 0, mi señal es 1, entonces mi señal de entrada sería A negada. Aquí pues se cumple lo mismo, A negada. Aquí 0, 1, pues la salida es 0, A vale 0, mi salida es 1, A vale 1, así que mi entrada aquí es A. A la hora de implementar, pues simplemente vemos, para cuando es 0, asignamos un 1, ¿no? Aquí. Para I0 y para I7. Este viene para acá y está chueco, pero llegó. I7. Para el caso aquí, I1 vale 0. Entonces, I1 lo voy a poner de otro color. Este, más grueso. Entonces viene I1 aquí. Donde hay más, I4, aquí está. I6, aquí está. Y todos esos van a estar conectados a tierra, 0. Lógico, como este circuito se está ocupando y hay un enable en 0, pues para que habilite, también lo mandamos a tierra. Para el caso de I2, tiene que ir a negada e I3 también. Entonces, seleccionamos pues, este moradito. Para I2 e I3 tiene que ser A negada. Aquí me dice, entonces, si aquí entra A, pues aquí a la salida del inversor, pues tengo que A negada. Y ya el último que queda, pues es I5, y 5 se conecta a, pues entonces,
Aquí queda, ¿no? Así, directo a. Y eso es todo. Mis entradas de selección, pues aquí debo de tener cuidado. Fíjense cómo no estamos poniendo B, C y D. Aquí dice B, C y D, pero aquí fíjense, está bien. ¿Por qué está bien? Porque D0 aquí, D0 es el menos significativo. E y B, bueno, en caso de estas tres, B es el más significativo de esas tres. Y si yo analizo aquí, me dice S0, S1 y S2. Así que D es el menos significativo. De esas tres, B es el más significativo. Entonces, coincide, es lo que tengo en la tabla con lo que tengo aquí. Por eso les decía, deben de tener mucho cuidado de no nada más, oye, es que aquí es BCD, sí, pero entonces ya no, va a quedar aquí invertido. ¿Ok? ¿Dudas? No, No, profe. no, profe. Entonces, No. ya ven cómo también a partir de estos multiplexores y decodificadores, podemos implementar funciones de manera muy fácil. No necesitamos, fíjense, en ningún momento necesitamos hacer ninguna reducción. Simplemente, pues, plantear nuestra tabla, ¿no? Entonces, ¿sí ven la ventaja de estos circuitos o no? Sí, profe. ¿En comparación con quién? Pues con las puras compuertas tradicionales. Aquí, bueno, a veces yo planeo, pero a veces, no me da tiempo. Este ejercicio, pues ustedes ya tienen este archivo, ya lo tienen ahí en la plataforma. Entonces, sobre este ejercicio de tarea para entregar, este está hecho con multiplexor. Ustedes realícenlo con decodificador, de favor. Y y también que lo reduzcan, pues, ya sea por ecuaciones, o por Carnot, o por McCloskey, cualquiera, por esos dos. Esa es la tarea, que este ejemplo que está aquí, lo realicen por decodificador y por métodos tradicionales. Eso sería tarea para entregar. Porque la vez pasada les encargué una tarea y nomás se hacen pato. Pero bueno. Se supone que esta también se las... Pues después de viene ahora un caso inverso. Si nosotros ya tenemos este circuito, pues queremos saber cuál es la función que se está implementando. ¿Ok? Entonces, también queda de tarea. Ahora, digamos, este es el caso inverso. Nosotros no tenemos la función, no estamos implementando, ya está implementado. Y ahora yo quiero saber qué hace ese circuito. ¿Ok? Pues esos son los dos ejercicios de tarea que ya tienen en la plataforma, en este archivo de electrónica digital. Ok, eso sería para mañana, de favor. Ahorita subo para que vayan guardando ahí la tarea, la asignación. Pues si ya no hay dudas, pues de algo o dudas de la tarea, entonces nos veríamos mañana.